soleado, y espero que también me responda las siguientes preguntas. Las tres primeras son en relación específicamente al tema de lo que es no recurso de nulidad, una figura jurídica novedosa en nuestro ordenamiento jurídico penal, y la última es en forma genérica, que ahí en su oportunidad se le hará. La primera pregunta es el derecho a recurrir como fundamento del debido proceso. Bueno, eso es una materia ya reconocida por todos los procesalistas. Hay que hacer una distinción entre el derecho a recurrir y la instancia, que no muchos la han comprendido. Cuando hablamos de instancia, hablamos de dos instancias, una primera instancia y después la segunda instancia nace de un recurso de apelación. ¿Y qué caracteriza la instancia? El hecho de que el Tribunal Superior puede revisar la sentencia tanto en los hechos como el derecho. Es más, en Chile se ha discutido mucho si cabe rendir o no prueba en segunda instancia, porque entonces la segunda instancia respecto de la prueba pasaría a ser primera instancia. De manera de que no siempre un recurso corresponde a una instancia, sino que un recurso es el medio que la ley franquea para poder impugnar ante un tribunal superior un determinado fallo. Por eso que nosotros distinguimos entre recursos jurisdiccionales y recursos no jurisdiccionales. Nadie duda, por ejemplo, que el recurso de queja es un recurso, pero no es un recurso jurisdiccional ni da origen a una instancia. En el proceso penal nuevo del Código Procesal Penal se crea un recurso que no es precisamente una instancia, sino que es una revisión de un tribunal superior en cuanto a si hay o no causales de nulidad en que se hubieran incurrido en el primer proceso. Obviamente, tenemos que señalar que nuestros constituyentes en la Constitución de 1980 ya dejaron claro y establecieron la necesidad de que dentro del concepto del debido proceso hubiera el derecho a recurrir a un tribunal superior. Pero no lo establecieron como recurso de apelación, sino como el derecho a recurrir a un tribunal superior. Y lo mismo ocurre en el caso del Pacto de San José de Costa Rica, que dice lo siguiente: durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. B, derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. De manera que, en resumen, tenemos que señalar que lo que demanda nuestra Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica y otros tratados internacionales que ha suscrito Chile es que exista la posibilidad de recurrir contra el fallo del tribunal a un tribunal superior. Pero esto no implica que haya una doble instancia, por las razones que ya he señalado. Vamos entonces, profesor, como llama, a la segunda pregunta, también en forma somera, como lo ha dicho usted, que es en cuanto al nuevo recurso de nulidad. Su historia, por qué el nombre y en qué consiste. Bueno, la verdad es que se discutió mucho este recurso de nulidad, que en el fondo fue establecido por el Senado de la República, porque en la Cámara de Diputados se había establecido un recurso en el cual se podía revisar incluso la determinación de los hechos por el Tribunal Penal, en circunstancias que la ley permite que los jueces en lo penal aprecien la prueba absolutamente en conciencia. De ahí que en el Senado se modificara esto y se creara este recurso de nulidad y al mismo tiempo se estableciera la nulidad absoluta. Este recurso de nulidad tiene un fundamento muy claro y muy preciso: es resguardar el debido cumplimiento del derecho al debido proceso. Esto es algo nuevo y distinto del recurso de casación en la forma que conocíamos antes. En la casación, en la forma, lo que se pretende es controlar que el juez se haya apegado a la ritualidad procesal, que no hayan vicios procesales. En cambio, en el recurso de nulidad, la razón fundamental para que proceda el recurso de nulidad es que se esté violando uno de los derechos constitucionalmente garantizados. Y obviamente el derecho específico es el derecho al debido proceso, incluyendo en el derecho al debido proceso que los tribunales estén constituidos con anterioridad al hecho, que sean imparciales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dentro del debido proceso está la bilateralidad de la audiencia, el derecho a presentar las pruebas y, como he dicho, el derecho a un recurso ante un tribunal superior. Como tercera pregunta, profesor, ¿cuáles son las diferencias fundamentales o básicas entre lo que es la nulidad incidental del artículo 159 y el recurso de nulidad del artículo 354? Bueno, la nulidad incidental, ¿no es cierto?,
tiene como causales aquellas que contempla el código por nulidad absoluta. O sea, cuando hay un vicio de tal naturaleza de nulidad que va a anular el proceso. El recurso tiene causales específicas establecidas expresamente en la ley y debe cumplir unos requisitos previos. Debe existir, por ejemplo, la preparación del recurso, debe señalarse la causal específica a los hechos que la constituyen. Cuando estamos hablando de la nulidad incidental, nos estamos refiriendo a un trámite procesal determinado. En cambio, el recurso de nulidad se está refiriendo exclusivamente a la sentencia que dicta el tribunal en lo penal. O sea, hay una clara diferencia. Yo puedo plantear ante el juez de garantías, puedo plantear ante el tribunal penal una nulidad. Y sin embargo, no puedo plantear un recurso de nulidad. ¿Por qué? Porque el recurso de nulidad tiene por objeto impugnar la sentencia que dicta el tribunal en lo penal. Ahí hay una diferencia clara y específica fuera de las causales que son distintas. De otro lado, nos encontramos con una situación distinta y especial cuando yo hablo de la nulidad de derecho público, porque la nulidad de derecho público no está considerada en el Código Procesal Penal, sino que nace de los artículos 6 y 7 de la Constitución, en cuanto establecen que todo aquello que se haga al margen de las normas constitucionales o legales adolece de nulidad que es insubsanable, imprescriptible, y es una nulidad de orden público que el tribunal está obligado a declarar. ¿Cuándo se produce esta nulidad? Cuando se infringe precisamente alguna norma constitucional, que podría ser, si las partes acordaran con el tribunal, sin que la ley lo faculte, usar un procedimiento que la ley no contempla. O cuando deciden, sin que la ley lo autorice, saltarse un trámite procesal. O cuando aplican una ley que no procede a aplicar en materia de procedimiento de acuerdo al tribunal y las partes. Aquí ni el tribunal ni las partes tienen facultades para dictar normas de procedimiento en lo penal que están reservadas única y exclusivamente al legislador. Si lo hicieran, estamos en presencia no de una nulidad contemplada ya en el Código Procesal Penal, sino de una nulidad de derecho público. Y la diferencia es muy clara. La nulidad procesal, ya sea el incidente de nulidad procesal o el recurso de nulidad contra la sentencia que dicta el tribunal penal, tienen causales previamente establecidas en la ley y su finalidad fundamental es resguardar la garantía constitucional del debido proceso. En cambio, la norma de los artículos 6 y 7, la finalidad precisa es mantener el Estado de Derecho, que nadie, ni aun sobre pretexto de circunstancias extraordinarias, puede abrogarse más facultades o atribuciones que aquellas que le da la Constitución y la ley. Y ahí están las tres concepciones de nulidad: nulidad incidental, recurso de nulidad contra la sentencia que dicta el Tribunal Penal y nulidad de derecho público, que puede interponerse tanto incidentalmente como aparte del recurso de nulidad, si es que esa causal de nulidad de derecho público se ha producido en la dictación de la sentencia del tribunal en lo penal. Bueno, continuando con esta entrevista, ahora sí la última pregunta, la cuarta, que había quedado en suspenso, que es un breve comentario, o sea, no en relación a la unidad misma, sino que es un breve comentario del nuevo sistema procesal penal imperante en Chile. ¿Qué opinión le merece a usted toda esta nueva normativa en relación a la que había anteriormente? Bueno, yo creo que aquí tenemos que ser muy claros. Nadie ha discutido jamás, y los procesalistas hemos estado siempre de acuerdo, en que el sistema que contempla el Código de Procedimiento Penal es obsoleto, inadecuado y que no permite una adecuada justicia en lo penal. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se cumplía en el magistrado tres funciones: investigar, acusar y juzgar. Esta necesidad de diferenciar estas funciones y determinar con lo inmediato para que el juez tenga un acceso inmediato a las partes y a la prueba, determinó la reforma procesal. En ese sentido, uno no tiene más que aplaudirla. Lamentablemente, quienes redactaron el proyecto fueron, yo diría, relativamente ilusos. Se olvidaron de la realidad. Los principios captados en legislaciones extranjeras
corresponden a las idiosincrasias y a las culturas y a las situaciones económicas y sociales de los países donde se aplican. El sistema americano funciona en Estados Unidos y el sistema alemán en Alemania, pero ni Alemania es Chile, ni Estados Unidos es Chile. Y Santiago tampoco es Chile, Valparaíso no es Chile y Concepción no es Chile. Chile es una mezcla de situaciones y de circunstancias que no han sido debidamente contempladas en este Código Procesal Penal. Creo que se han cometido errores, que es necesario repararlos y rápidamente. En cuanto al principio, aplausos. En cuanto a que no se conversó, no se ampliaron los círculos de estudio a personas que podían haber aportado más cantidad de antecedentes para adecuarlo a la realidad chilena, hay una falla que debe ser enmendada. Un ejemplo de esto es precisamente las facultades que se dan a los fiscales, de que ellos pueden determinar qué delitos persiguen y qué delitos no persiguen. En circunstancias que este no es un problema del fiscal, este es un problema del Código Penal. Aquí se partió por el procedimiento, habiendo debido partirse por lo sustantivo, porque no es el fiscal el que determina a quién persigue o no persigue, porque se afecta a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, sino que es la ley la que debe determinar lo que constituye delito y lo que constituye falta y las sanciones que le da una y otra. Es por eso que este proyecto no pasó por el Tribunal Constitucional debiendo haber pasado. ¿Y por qué? Porque sabían que iba a ser objetado o reparado por el Tribunal Constitucional. En síntesis, una gran iniciativa, digna de todo aplauso. Lamentablemente no se consideraron todas las opiniones, se tomaron como verdades ciertas de Estados Unidos y Alemania las situaciones reales de esos países sin considerar estrictamente la realidad chilena. Creo que es posible mejorar sustancialmente el código y fundamentalmente terminar con esta idea de que sean los fiscales los que determinan a quién se investiga y a quién no, porque eso es un atentado a la igualdad ante la ley. Bueno, muy amable, don Miguel, por haber concedido esta entrevista. Esperemos que nos veamos en otra oportunidad en la Universidad Central o en otra... Muy bien, pues, encantado. Gracias, hasta luego.